Hay muchísimo petróleo. Hay sitios en toda la Tierra, grandes zonas en las que todavía no se ha prospectado o no se ha explotado. La verdad es que hay muchas reservas. Eso no quita para que, a la vista de los acontecimientos climáticos, pues intentar racionalizar, ¿no?, su uso, minimizarlo y tal vez explotar justo lo necesario pues, para todas otras aplicaciones que tenemos, que por ejemplo nos permiten tener quirófanos o medios de transporte a todo el mundo. Bueno, Eneco, hemos venido a Sargentes de la Lora y tenemos un curioso caballito de extracción petrolífera de fondo. Así es. ¿Qué te está pareciendo esta visita a este museo? Bueno, pues la verdad, como comentábamos en el museo, ¿no?, pues es que es un sitio singular, prácticamente único en toda la península y en muchas otras partes. O sea, si alguien quiere ver esto en su sitio y tener pues todos los documentos que tenemos, tanto de lo que ha quedado, de cómo se hace la extracción, cómo se exploró, incluso el conocimiento, la historia viva de la gente que trabajó, pues este es el sitio. No hay otro sitio donde podamos ver algo parecido a esto. Quiero aprovechar que tengo un experto en geología enfrente de mí, un geólogo, para preguntarte, para empezar, por el origen del petróleo. ¿Qué es esto del petróleo? ¿Cómo se forma? Claro, que igual es un poco difícil de imaginar, ¿no? Pero bueno, pues tenemos que tener en cuenta que el 75% de nuestra superficie del planeta, ¿no?, de la Tierra, es mar. Debería llamarse igual más mar que tierra, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es muchísima vida, tanto o más que toda la que somos capaces de ver en tierra firme. Y entonces en el plancton tenemos tanto algas, fitoplancton como zooplancton, organismos unicelulares que viven todo el rato en la superficie marina y van muriendo todo el rato. Toda esa materia orgánica va decantando en las zonas oceánicas y se va acumulando en el fondo, junto con los sedimentos. Entonces, a medida que se van enterrando los sedimentos, esa materia orgánica se entierra con ese sedimento y con el paso de los años y las placas tectónicas, eso se va convirtiendo en rocas que están cada vez a mayor profundidad. Mayor profundidad quiere decir mayor temperatura y presión. Para que hagas una idea, puede subir la temperatura normalmente 25 grados por kilómetro que se ha enterrado. Entonces, cuando llegamos a 50, 150 grados, toda esa materia orgánica empieza a macerarse, vamos a decir, se crea como una cera, ¿verdad?, que llamamos querógeno. Y ese querógeno, si sufre algún pico térmico más temperatura, empiece a formarse distintos hidrocarburos que ellos son capaces de migrar. ¿Vale? Entonces digamos que esa materia orgánica atrapada en sedimentos... ¿El petróleo y el gas natural ambos son hidrocarburos? Claro, nosotros tendríamos el querógeno, que es la materia prima orgánica, y entonces ahí, según a qué temperatura se caliente, si pasamos de 150 grados, tendremos petróleo más gas. Sí, bueno, siempre se crean los dos, pero si pasamos de 150 a 200, solo se creará gas, sobre todo gas, ¿vale? Entonces, los petroleros lo que se suele buscar es que ese sedimento, esa materia orgánica haya estado entre 50 y 150 y ahí puedes recuperar tanto petróleo como gas. ¿Qué características tiene este material para que nos resulte tan interesante para extraerlo? Bueno, pues la verdad es que soporta nuestro modo de vida. Sí, sería impensable vivir como vivimos hoy en día sin tirar del uso del petróleo, ¿no? Pues seguramente lo más inmediato para todos es su uso como material energético, ¿no? Más de la mitad de la energía se produce tanto del petróleo como del gas natural, ¿sí? Entonces, pues para todo lo que es automoción, ¿no?, como combustible desde motos, coches, hasta cohetes espaciales, pues vienen derivados del petróleo, pero también para la calefacción, ¿sí?, para ese uso energético. Pero luego hay muchísimo petróleo que se utiliza para hacer distintos productos químicos que luego están involucrados en otros procesos químicos para hacer plásticos, medicinas, fertilizantes, bueno, una serie de productos que utilizamos todo el rato, ¿sí? Telas sintéticas, todo el rato durante toda nuestra vida. Por eso, bueno,
hay que valorar el petróleo en su justa medida, y si bien tiene algunos aspectos pues, que no son buenos para nosotros, sobre todo cuando se quema por ese uso energético, ¿no? Pues porque creamos gases invernaderos que están dando lugar al cambio climático, tiene otros aspectos que serían realmente necesarios y que claro que se pueden optimizar, pero son a tener en cuenta. Hemos visto un poco todo el proceso de extracción, de cómo se excavan unos increíbles pozos petrolíferos, bueno, pues como el que tenemos aquí junto a nosotros, y bueno, técnicamente y a nivel de ingeniería es súper curioso, súper complicado. ¿Qué destacarías tú de estos trabajos que se realizan para extraer el petróleo? ¿Qué es lo que te parece más curioso de que se consiga sacar de tantos metros de profundidad este material que queremos buscar? Bueno, pues muchas veces, o sea, estás trabajando poniendo máquinas, enroscando tubos, inyectando fluidos a miles de metros de profundidad, en este caso casi 2.000 metros de profundidad bajo tierra, pero cuando se hace en el mar, debajo de 6.000 metros de agua y luego 3.000, ¿no? Y todo va rodado y todo pasa como tiene que pasar. Es casi, la gente que yo conozco que trabaja en esta industria, muchas veces están trabajando con la información que tendrían, pues la misma información que sondas que tienen en Marte, ¿no? Les llega muy poquita información y a distancia y sin ver nada tienen que ser capaces de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Pues aquí el desarrollo ingenieril es bestial, tanto desde el desarrollo de nuevos materiales para las tuberías, para los conductores, etcétera, hasta luego las válvulas, los mecanismos para encajar, entubar, todo. Hay una serie de máquinas y aparatos que se desarrollaron para la industria del petróleo y se siguen desarrollando y que además luego pues sirven para otro tipo de industria, ¿no? Entonces, básicamente a mí me sorprende todo porque todo se hizo para esto, se ha optimizado durante muchísimo tiempo y es tecnología que luego se ha podido aplicar a un montón de campos de la ingeniería. Una vez hemos extraído el petróleo, hemos visto en el museo que venía mezclado con agua, con gas natural. Sí. Entiendo que, bueno, que puede tener muchas cosas mezcladas. ¿Qué hacemos con ese petróleo que hemos extraído? Bueno, pues el agua normalmente, sí, que es sobre lo que flota el petróleo y el gas, ¿no? Es fácilmente diferenciable por densidad y este agua, que suele ser salina además, se saca y luego se suele utilizar para reinyectarlo en el pozo, pues en pozos adyacentes, porque así, metida a presión, este agua empuja al petróleo para que siga saliendo por el sondeo de producción, eso es. Entonces se reutiliza normalmente ese agua para eso, porque si no tener esas salmueras fuera sería un problema, ¿sí? Porque es muy salino. Y luego el gas natural, que hasta hace, pues en los inicios, incluso cuando se explotaba aquí, era un subproducto, no había tecnología para canalizarlo, ni siquiera usos para ese gas natural, entonces se quemaba directamente en chimeneas. Hoy en día no, hoy en día, bueno, pues mira, ¿no? ¿Qué haríamos sin gas natural? Se aprovecha para combustible energético, además que es bastante verde, porque es 95% metano y se quema muy limpiamente, ¿vale? ¿Eso quiere decir que no tiene mucho carbono? ¿Que no tiene mucho dióxido de carbono? Eso es, quiere decir que tiene una combustión muy eficiente, apenas genera poco CO2, ¿sí? Y apenas tiene otra serie de contaminantes. Entonces, bueno, hoy en día es muy valorado. Y luego ya estaría el crudo, ¿verdad? El petróleo, que eso ahí lo que tenemos es una mezcla de hidrocarburos, de distintas moléculas orgánicas que vienen de la degradación del querógeno, de esa materia orgánica que teníamos en los sedimentos, y de ahí se aprovecha pues todo. Una vez que conseguimos sacarlo y a través de oleoductos y camiones llegan a las refinerías, ahí básicamente se hace una destilación. En grandes torres de destilación se calienta este crudo. Y como tiene distintos hidrocarburos con distintas densidades, son cadenas de carbono e hidrógeno sobre todo, moléculas que tienen más o menos carbonos, entonces todas, vamos a decir, las ponemos como si las evaporamos y según van ascendiendo se van enfriando, de manera que tenemos diferenciados productos de distintas densidades y puntos de ebullición. Y ahí es donde, por ejemplo, diferenciamos pues, los distintos combustibles, ¿no? Pues los más pesados pueden ser el fuel oil, el gasoil, la gasolina, el queroseno, pero las moléculas, los hidrocarburos más ligeritos, pues la que solo tiene un carbono, por ejemplo el metano, ¿sí? Que es la que
forma sobre todo el gas natural, pero también nos sonarán el butano, el propano, todos estos irían más arriba en la torre y allí también vamos diferenciando cada uno de ellos y separándolo para distintos utilizamientos. Esto es lo que se llama el proceso de refinado, ¿no? Entonces... Es parte del refinado, es una primera destilación. Luego, pues con lo que queda más sólido, que ya son asfaltos y otras cosas, esos se pueden craquear también, es decir, romper esos hidrocarburos grandes, sólidos, para optimizar la extracción, otra vez, de fracción líquida, naftas y gases, ¿vale? Y allí ya se nos quedaría un residuo, que es el que llamamos coque, que incluso se puede utilizar pues, de manera muy análoga al carbón. ¿Sí? Entonces, prácticamente todo se utiliza. Nos has comentado cómo tiene inmensidad de usos, no solo energéticos, sino también para muchos productos. Sí. Pero vemos que desde hace muchos años se habla de ir reduciendo la extracción y el uso del petróleo, quizás sobre todo en su ámbito más de combustión, y en parte por esta descarbonización del medio ambiente que se busca cada vez más, estas transiciones ecológicas y transición energética. En este sentido, esas perspectivas que hoy solemos oír de, en unos pocos años puede terminarse las reservas de petróleo, ¿es así o quedan muchos más? Porque parece que no terminan de acabarse tampoco. O sea que... No, hay muchísimo petróleo. O sea, las reservas, hay distintos tipos de reservas, ¿no? Algunas que están ahí pero que nunca se explotarán porque técnicamente son imposibles de alcanzar, otras que económicamente pues, no es rentable, pero si por ejemplo subiese la demanda de petróleo más, en algún punto podrían ser rentables explotarlos y se haría. Y luego tener en cuenta que hay sitios en toda la Tierra, grandes zonas en las que todavía no se ha prospectado o no se ha explotado, ¿no? Pues en los polos. Entonces, la verdad es que hay muchas reservas de petróleo y cuanto más caros fuese, más demanda hubiese además y se incrementaría, porque entonces sería rentable explotar nuevos sitios, ¿no? Sí, cuando pasa a ser rentable ya de repente podría buscarse, aunque fuera más caro de conseguir, pero sí te va a salir rentable. Hay mucho sin explotar y si hubiese necesidad se podría explotar mucho más, están muy lejos de agotarse. Y además no solo el petróleo, sino el gas que la acompaña también, que hay muchísimas reservas que están prácticamente no explotadas, pues hay para rato. Eso no quita para que, a la vista de los acontecimientos climáticos, ¿no? Y todo lo que lleva el uso energético, sobre todo, ¿no? De la combustión de todos estos hidrocarburos, pues intentar racionalizar, ¿no? Su uso, minimizarlo y tal vez explotar justo lo necesario pues, para todas otras aplicaciones que tenemos, que por ejemplo nos permiten tener quirófanos o medios de transporte a todo el mundo. Bueno, obviamente todavía dependemos en una inmensa cantidad de estos hidrocarburos y seguramente durante las próximas décadas todavía tenemos mucha dependencia de ello. ¿Cómo ves si conseguimos hacer esa transición? ¿Hacia dónde va a ir esa transición? Es decir, si no nos cubre el petróleo estas necesidades, ¿quién lo hará? Bueno, pues todos nos lo imaginamos, ¿no? Las energías limpias, pues aquí al lado de los caballitos, pues también vemos muchos generadores eólicos, porque viento hay, ¿verdad? Sí. Y se puede utilizar de manera cada vez más eficiente, entonces es algo que podemos restar del pool energético, ¿verdad? De la quema de combustibles, pero luego la energía solar, pero incluso hay nuevos métodos que están en desarrollo y pronto llegarán, que es producir los hidrocarburos a partir de, por ejemplo, algas, ¿sí? O hidrocarburos a partir del aprovechamiento de productos secundarios de cosechas de distintos tipos, ¿sí? Entonces, sería coger carbono que ya está dentro del ciclo carbono natural y aprovechar para sacar ahí derivados de hidrocarburo, ¿sí? De manera que así no ponemos carbono extra en la atmósfera que está entrampado bajo tierra, sino que básicamente lo reutilizamos dentro del ciclo. Eso no causaría pues todas las malas resultados que nos da la combustión. ¿No? Eso es, no se desequilibraría, esa es la palabra. Porque, digamos que un árbol ha capturado un carbono y si ese árbol vuelve a convertirse en carbono atmosférico, ¿no? Porque ha sido quemado, por ejemplo, y eso, digamos, es parte de ese ciclo, eso es. Pero esos hidrocarburos que me cuentas que están debajo del subsuelo son los que desequilibran, hace que ese ciclo de carbono cada vez tenga cantidades
que llevan a dar cambios climáticos, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, si no los quemamos, ¿sí? Y para generar hidrocarburos tenemos otras estrategias, podemos tener el mismo uso, ¿vale? Pero sin los efectos no deseados de la quema. Y estos nuevos hidrocarburos que quizás se pueden investigar o se pueden crear, porque claro, yo siempre he tenido la idea de que es muy complicado, o sea, precisamente por esos extremos de tan profundo, es muy complicado que se creen, digamos, de manera natural, o requieren muchos años, requieren una gran evolución de tiempo, de unas temperaturas muy concretas, como me has comentado. ¿Cómo son esas estrategias para conseguir hidrocarburos por nuestra cuenta? Sobre todo aprovechando productos secundarios de distintas industrias, sobre todo de la agricultura, ¿sí? Que con un tratamiento adecuado pues podría irse degradando y generando querógenos, y de ahí distintos hidrocarburos a la carta, además, o cultivando algas, igual que se hace de manera análoga al mar, ¿sí? El plancton, y luego controlando un poco su degradación. Aquí hay ejemplos, claro, ahora lo vemos difícil, técnicamente casi imposible, etcétera, etcétera. Bueno, es exactamente como veían la explotación de petróleo a gran escala hace 3 siglos o 2 siglos, ¿vale? Entonces no tengo ni duda que si queremos se puede lograr.